Hola a todos, la lección de hoy se llama ¿Qué es Gnosis o la sabiduría gnóstica? Vamos a ver qué nos dice al respecto el venerable maestro Samael Aun Weor, que es el develador o el fundador de esta doctrina, de esta enseñanza gnóstica. Dice, el cuerpo de doctrina que entregamos ahora es revolucionario, en el sentido más completo de la palabra, pero contiene los mismos principios que enseñara el Buda en secreto a sus discípulos o los que enseñara Jesús, Yochaben Pandira, entregara también en secreto a sus discípulos. Es el mismo cuerpo de doctrina, solo que ahora está siendo entregado en forma revolucionaria, de acuerdo con la nueva era de Acuario que estamos viviendo. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha buscado siempre desarrollar sus posibilidades, conocerse a sí mismo y conocer su destino material y espiritual. Escrito está que la gloria de Dios consiste en esconder sus misterios y la gloria del hombre está en develarlos o en descubrirlos. Encontrar la solución exacta a todos los arcanos de la naturaleza no es una herejía o un desatino, más bien es el más digno y exaltado derecho que posee toda criatura humana. Gnosis deviene del griego y significa conocimiento, pero no es un conocimiento ordinario. Gnosis se refiere a una sabiduría superior y trascendental. La enorme similitud teológica, filosófica, arqueológica y simbólica de las grandes civilizaciones del pasado da testimonio de haber abrevado todas en la misma fuente original. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una sabiduría perennis et universalis. La ciencia secreta de los sufis y derviches danzantes está en la gnosis. El budismo y taoísmo, la magia sagrada de los nórdicos está en la gnosis. La sabiduría de Hermes Trismegisto, Buda, Confucio, Mahoma, Quetzalcóatl, etc. está en la gnosis. La doctrina del Cristo es la misma gnosis. En la gnosis está toda la sabiduría antigua ya totalmente masticada y digerida. El movimiento gnóstico internacional no es una escuela más, sino el vehículo a través del cual se expresa la gnosis de ayer, de hoy y de siempre. La eterna gnosis como sabiduría de todas las edades se reviste en cada época y lugar de una forma y un simbolismo particular para transmitir en cada momento la misma verdad impersonal y atemporal. El movimiento gnóstico y sus escuelas proporcionan gratuitamente métodos y sistemas especiales para que cada uno verifique estas enseñanzas universales que prometen conducir al hombre hasta límites insospechados. Los ignorantes ilustrados son los más difíciles, pues no solamente no saben, sino que no saben que no saben. Son autosuficientes, están engreídos con el vano intelectualismo, piensan que van por el camino recto y ni suponen que se encuentran en un callejón sin salida. Suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo. Pretenden los amantes de la razón, los ignorantes, ilustrados, los intelectuales, escudriñar los arcanos de la naturaleza con la pobre facultad del intelecto. La mente y la razón son útiles en el terreno de la vida práctica. No lo negamos.
para realizar ciertas tareas cotidianas, pero no para analizar y resolver los grandes misterios de la vida y de la muerte. La gnosis dice que bueno es lo que está en su lugar y que malo es lo que está fuera de su lugar. El intelecto dentro de su lugar, dentro de su órbita, es bueno, pero fuera de ella nos perjudica terriblemente. Hoy en día los sabiondos se ríen de los conocimientos esotéricos, no los aceptan. Escrito está que el que se ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Esto lo dijo Víctor Hugo, el gran humanista francés. Después de haber envejecido en el polvo, entre el polvo de su biblioteca, Fausto exclamó: he estudiado todo con viva ansiedad y hoy solo soy un pobre loco con una infeliz psiquis. ¿Qué es lo que sé? Lo mismo que sabía. La única cosa que he aprendido es que no sé nada. Las teorías han llenado al mundo de confusión y de problemas. El caos en que se encuentra la humanidad es fruto del intelecto. La erudición sin experimentación solo nos lleva al conflicto y a la lucha de las antítesis. Existen dos tendencias en el mundo: la corriente espiritualista, que son las religiones, las escuelas y creencias, piensa que tienen la verdad, rinden culto al Dios Espíritu, no importa el nombre que se le dé, Alá, Brahma, Dios, Krishna, etc. Y después está la corriente materialista, que es ateísta, que supone que tiene la verdad, que rinde culto al Dios materia, no importa el nombre. Cada una se fundamenta en sus teorías. ¿Tienen la razón los de la derecha o tienen la razón los de la izquierda? Ninguno conocen realmente eso que es la verdad. Los fanáticos del espiritualismo y del materialismo han llenado al mundo de teorías, hipótesis y suposiciones que jamás han sido experimentadas. Mahoma decía: el hombre que no pone en práctica su metafísica es como un asno cargado de libros. El maestro dice: información intelectual no es vivencia, no es experimentación. Existen latente en nuestro interior facultades superiores a la mente, independientes del intelecto, capaces de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. La gnosis constituye un bálsamo para el insaciable buscador de la luz entre tantas y tantas tinieblas que actualmente existen en este mundo degenerado. Goethe dijo: toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Vamos a ver ahora los 4 grandes pilares del conocimiento gnóstico. Primer pilar, la filosofía. La gnosis como filosofía lleva siempre un mensaje, una orientación, una enseñanza dirigida siempre a la conciencia, que invita al hombre a la reflexión consciente. La gnosis como filosofía es un funcionalismo muy natural de la conciencia y brota
de diferentes latitudes. La gnosis no es exclusiva de una latitud del planeta. Está en todas las latitudes, en todos los hemisferios, y siempre ha estado y siempre va a estar, porque es eterna e inmortal. La antropología gnóstica es una antropología psicoanalítica. Por medio del psicoanálisis podemos extraer de cada pieza, cada nicho, pirámide, tumba, los principios psicológicos contenidos en tales piezas. Segundo pilar, el arte. Hay dos clases de arte: el arte regio de la naturaleza, el arte real, el arte trascendente. Ese es el arte gnóstico. El arte que encontramos en todas las piezas antiguas, en las pirámides, tanto de Egipto como de México, como cualquier lado del mundo, y en los viejos obeliscos, en los jeroglíficos y en los bajorrelieves del Egipto de los faraones, en las obras del México antiguo, en las reliquias arqueológicas de los mayas, de los aztecas, de los zapotecas, de los toltecas, de los incas, etc. En los pergaminos de la Edad Media, en las pinturas y esculturas de Miguel Ángel, que dicho sea de paso, fue un gran iniciado y llegó hasta el adeptado, hasta la maestría. En la música de Beethoven igualmente fue un gran iniciado, un maestro de la música y un maestro espiritual. Mozart lo mismo. Liszt. De Wagner igual. En las obras de la literatura medieval, la Ilíada de Homero, la Divina Comedia del Dante Alighieri, etcétera, etcétera, etcétera. El arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno eta paraparshinok, la ley que pone un orden en todo lo creado, la ley que ordena, que organiza, como los 7 días de la semana, los 7 colores del prisma solar o del arco iris, las 7 notas musicales, etc. El arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas gnósticas. Las danzas sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían conocimientos cósmicos trascendentales. Los derviches danzantes imitan a la perfección todos los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Las danzas sagradas de Egipto, de Babilonia, de Grecia, en los misterios de Eleusis, transmitían tremendas verdades cósmicas, antropogénicas, psicobiológicas, matemáticas, etc. El día del teatro era el sábado. Fue muy popular en los antiguos templos. Se representaban dramas cósmicos maravillosos. Por medio del drama se transmitieron a los iniciados diversas formas de experiencia del ser y manifestaciones del ser. Cuando hablamos del ser nos referimos al Dios interno de cada cual, porque cada criatura tiene su propio Dios particular. Hay uno cósmico que es el Padre común de todos, por eso todos somos hermanos, y hay un Dios individual que llamaremos el ser. El más antiguo drama que se representaba es el del Cristo cósmico. En la escultura, la Esfinge de Giza en Egipto nos habla de los 4 elementos de la naturaleza y de las 4 condiciones básicas del superhombre.
Después de la Segunda Guerra Mundial nació la filosofía existencialista y el arte existencialista. Los artistas de cada nueva generación se han convertido en apologistas de la dialéctica materialista. La espiritualidad ha desaparecido en el arte ultramoderno. Hoy en día en el arte, en el teatro, en el cine, en la música, la espiritualidad brilla por su ausencia. Está comprobado por la observación y la experiencia que la ausencia de valores espirituales produce degeneración. Cantantes degenerados, rebeldes sin causa, actrices, actores degenerados todos, bailarinas modernas de música afrocubana, de reggaetón, todos degenerados. Son músicas y es un arte que no va dirigido a la conciencia, sino que va dirigido al alimento del ego interior, de los yoes, demonios que viven en nuestro interior. Las nuevas generaciones reciben por medio de los 3 cerebros degenerados datos suficientes como para convertirse en estafadores, en ladrones, en asesinos, en bandidos, en homosexuales, en prostitutas, etc. La ciencia es el 4º pilar de la gnosis. La ciencia de estos tiempos es una ciencia falsa, una ciencia llena de intereses personalistas que no respeta los principios espirituales del ser humano, donde el fin justifica los medios, aunque incluyan el dolor físico y psicológico de cualquier criatura inocente, como en los laboratorios que usan a las cobayas, a los conejos, a los monos, a los gatos, a los perros para sus experimentos científicos, que los hacen sufrir lo indecible y que no tienen ninguna compasión hacia ellos. A la que la palabra progreso, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, le sirve para justificar las más terribles atrocidades. Afirma dogmáticamente una tesis y mañana afirma dogmáticamente lo contrario, llena de contradicciones, que dice creer solo en lo que ve y sin embargo sostiene con firmeza hipótesis absurdas que jamás se han comprobado, como por ejemplo de eso que descendemos del mono, que el tiburón desciende del lagarto, que el lagarto desciende del opossum, que es una especie según ellos parecida al cocodrilo, y luego de ese opossum desciende el lemúrido o lemur, que existió según ellos hace 150 millones de años. Luego viene el mono, luego viene el gorila, luego viene el hombre, o sea, cosas absurdas que no han sido comprobadas y que sin embargo creen a ciencia cierta. Creen en sus hipótesis y nunca lo han visto, y ellos mismos son los que se oponen a la existencia de las dimensiones superiores. Sus mentes están degeneradas. Eso de la 4ª dimensión molesta a los materialistas. Sin embargo, Albert Einstein aceptó la 4ª dimensión con su teoría de la relatividad. Por eso tienen a la física completamente detenida en su avance. Está la física embotellada en la 3ª dimensión. Llegará el día en que las dimensiones podrán ser vistas a través de aparatos delicadísimos de óptica y por fin la burla terminará. Existen 2 tipos de ciencia, la ciencia profana y la ciencia pura. La ciencia pura son hechos, no teorías. Por ejemplo, la ciencia pura del conde de Saint-Germain.
la ciencia del superhombre, la ciencia de los extraterrestres o de nuestros hermanos mayores. El gnóstico científico tiene sistemas diferentes para la investigación. La religión. El término religión viene del latín y significa religare. Religare es volver a unir la naturaleza humana con la naturaleza divina. Solo existe una sola religión, única y cósmica, que asume diferentes formas religiosas según los tiempos. Son absurdas, pues, las luchas religiosas, porque en el fondo todas son únicamente modificaciones de la religión cósmica universal. Hay enorme similitud simbólica y teológica de todas las religiones. Diferentes dioses que se refieren al mismo Dios. Alá, Brahma, Tao, Se, Yao, Inri, Mónada, Ser, Dios, diosas, etc. La Trimurti cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene su exponente en todas las Trimurtis religiosas. En Egipto, Osiris, Isis y Horus. En la India, Brahma, Vishnu y Shiva. En la Cábala hebraica, Keter, Chomaj y Binaj. Todos los cultos tienen sus cielos, que son las dimensiones superiores o aeones de la Cábala hebraica, y su contraparte, que son los infiernos, conocidos también como Avernos en Roma, Tártaro en Grecia, Patala en el Indostán, Mictlán en el México azteca, Xibalbá entre los mayas, etc. Jesús el Cristo es representado por los persas como Hormuz, Aura Magda, el terrible enemigo de Arimán, que es Satán. Krishna entre los indostanes. Cristos es Osiris entre los egipcios. Fuji entre los chinos. Zeus entre los griegos, entre los romanos. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, y entre los germanos es Balder. La Madre Divina, el aspecto femenino de Dios, María, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maya, Tonaxin, Estela Maris, etc. María Magdalena es Salambo, Matra, Istar, Astartea, Afrodita, Venus, Kundrigia, Kundri, es decir, la pecadora arrepentida. Todos los cultos antiguos han intentado conducir al hombre a la única gran verdad, y por eso se parecen todas las religiones, la misma repetición de símbolos, de ideas, etc. Dicen algunos, yo tengo la verdad, mi religión es la única que sirve. Eso es soberbio y denota ignorancia supina. La gnosis estudia las ciencias de las religiones, porque la gnosis estudia todas las religiones de todas las latitudes, de Oriente y de Occidente. La gnosis es altamente científica. El gnóstico crea la fe de la experiencia, no de la creencia en sí misma, sino de la experiencia, de la vivencia, de la comprobación, no de las teorías. El gnóstico no se basa en teorías. El gnóstico cree si ha visto y puede ver, porque existen prácticas que te permiten ver lo que la gnosis pregona. En estos tiempos la religión se divorció de la ciencia y la ciencia se divorció de la religión.
La religión que desprecia la ciencia es hueca, es fanática y es dogmática. La ciencia que rechaza la religión es materialista, ateísta, carente de valores y de principios. Lo ideal es un espiritualismo científico y una ciencia espiritual. ¿Quién es Samael Aun Weor? Samael Aun Weor es el padre de la antropología gnóstica. Es el avatara de la nueva era de Acuario. Avatara es una palabra que viene del sánscrito y que significa mensajero, el que entrega a la humanidad un mensaje por orden de la gran logia blanca. Entonces, avatara es mensajero, recadero, criado, un servidor de la logia blanca, un servidor de la gran obra del Padre. Hay 3 factores que vividos integralmente le permiten al ser humano despertar su conciencia y la fusión con su ser, con lo divino y lo verdadero que hay en él. Todos los seres humanos, aunque seamos defectuosos y estemos llenos de egos, tenemos una parte divina. Y es por esa parte divina por la que tenemos que luchar. Porque eso es lo único que verdaderamente vale la pena en nosotros. El ser que vive atómicamente en nosotros y nuestra conciencia, esencia o alma. La aniquilación psicológica de eso que no es real en nosotros, el ego. Ese sería el primer factor de la revolución de la conciencia, la muerte del ego, de lo feo que vive en nosotros, de eso que tenemos que eliminar, de eso que en el Tíbet llaman los agregados psicológicos. El desarrollo armonioso de las facultades superiores que en nosotros existen adormecidas y la creación de ciertas estructuras corpóreas con las cuales se pueden percibir las grandes realidades de esta y de otras dimensiones, también llamados los cuerpos solares o los cuerpos existenciales superiores del ser. También el ejercicio desinteresado y constante en favor de la humanidad, sacrificando los intereses particulares en aras del bienestar de nuestro hermano el hombre. Ese sería el tercer factor de la revolución de la conciencia. Por lo tanto, son 3 factores principales. El primero es morir al ego, el segundo es nacer psicológicamente, crear esas estructuras corpóreas, estructuras anímicas que nos van a permitir viajar por las dimensiones superiores del espacio, y eso se consigue pues trabajando con el agua y con el fuego sexual. Es un tema 100% sexual. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el ejercicio desinteresado y en favor de la humanidad o sacrificio por la humanidad doliente. El desarrollo del prajna paramita ha permitido a este gran sabio Samael Aun Weor convertirse en el guía de esta humanidad, en el guía de muchos. Nos gustaría que fueran más, pero de mucha gente. Mucha gente lo sigue. Mucha gente sigue sus principios gnósticos y mucha gente ha comprobado y está comprobando que estos principios gnósticos son reales, no son fantasía. Es real. Todos los estudios que ofrece la Gnosis se basan en la develación que este gran humanista hace de los misterios a través de sus más de 70 obras y cientos de conferencias, algunas grabadas, otras grabadas y transcritas al papel. Manifiestos, epístolas y diálogos con sus discípulos. La Gnosis es una enseñanza cósmica que aspira a restituir dentro de cada uno de nosotros la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Esta es una frase del fundador de la Gnosis actual, que es la Gnosis eterna, nada más que él se dedicó a traerla al siglo XX
y traerla pues a los tiempos actuales, porque aún pues después de su muerte la gnosis ha continuado y la gnosis va a continuar, porque la gnosis es eterna y tiene que continuar. Entonces, hasta aquí la lección del día de hoy. Espero pues que les haya gustado, que hayan aprendido y que pues nos sirva a todos de reflexión para el despertar de nuestra conciencia. Los veo pues en el próximo video. Que estén muy